Definición. Un contrato bancario es el documento legal que establece las reglas y condiciones bajo las cuales un banco presta sus servicios y productos financieros a sus clientes. Para comenzar, recordemos que existen 3 tipos de productos financieros: de ahorro, de inversión y de financiación. Los productos financieros de ahorro sirven para aquellos que tienen dinero en el banco y deciden optar por una pequeña rentabilidad. Los productos financieros de inversión son para aquellos que decidan arriesgar un poco más y poner su dinero en productos de más riesgo, a cambio de una posible mayor rentabilidad. Y por último, los productos financieros de financiación para aquellos que quieren realizar una compra pero no tienen dinero suficiente en el momento del pago. Teniendo en cuenta lo anterior, los contratos bancarios abarcan una amplia gama de acuerdos que incluyen préstamos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, hipotecas, entre otros. Estos contratos detallan aspectos como la tasa de interés, plazos de pago, comisiones y cargos, condiciones de cancelación anticipada, garantías, responsabilidades de las partes, entre otros. ¿Contratos bancarios electrónicos? Sí, los contratos bancarios también pueden ser electrónicos. La característica de los contratos electrónicos se refiere a la forma por medio de la cual se configuró, y aunque se realizan de manera digital, tienen las mismas consecuencias legales que los contratos físicos. Sin embargo, al ser electrónicos, traen nuevas consideraciones jurídicas, como la validez de las firmas electrónicas, la seguridad de los datos personales y la necesidad de cumplir con regulaciones específicas sobre protección de la información y prevención de fraudes en el entorno digital. Las leyes de comercio electrónico y protección al consumidor suelen establecer las reglas para que estos contratos sean válidos y seguros. Ahora bien, veamos brevemente qué es la firma electrónica y cómo funciona. Primero, ¿qué es la firma electrónica en Colombia? La firma electrónica es una herramienta que permite identificar a una persona en el ámbito digital y garantizar la autenticidad e integridad de los documentos y transacciones que se realizan por medios electrónicos. En Colombia, las leyes que regulan la firma electrónica son: Ley 527 de 1999, que regula el comercio electrónico y sienta las bases para la existencia y exigibilidad de las firmas digitales. Decreto 2364 de 2012, que diferencia entre firma electrónica y firma digital como tipo específico de firma electrónica. 2. ¿Cómo funciona la firma electrónica en Colombia? La firma electrónica en Colombia tiene la misma validez legal que la firma manuscrita siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Estos requisitos incluyen la identificación del firmante, la integridad del documento firmado, la no repudiación de la firma y la confidencialidad de los datos. Una firma electrónica se considera confiable si los datos utilizados para la creación de la firma son propiedad exclusiva del firmante. Es posible detectar cualquier modificación no autorizada del mensaje de datos después del mensaje de datos fue firmado. Tercera, ¿cómo las plataformas de firma electrónica cumplen con los requisitos legales en Colombia? Las plataformas de firma electrónica, como SabSign, cumplen con los requisitos legales de la siguiente manera. 1. Consentimiento informado. Las partes deben revisar y aprobar los documentos antes de firmar, garantizando un consentimiento explícito. Segunda, identificación del firmante. Se utilizan métodos de autenticación como datos de IP, geolocalización, códigos únicos, reconocimiento facial y contraseñas para asegurar la identidad del firmante. Tercera, integridad del documento. Técnicas criptográficas aseguran que el documento no sea alterado tras la firma. Cualquier cambio es fácilmente detectable. Cuarto, registro de transacciones. Se genera un historial completo de las firmas, quién firmó, cuándo y qué documento, lo que permite auditorías y resolución de disputas. Partes y características. En el contrato bancario participan la entidad bancaria como parte, sea en la posición de acreedor en las operaciones bancarias activas, o bien como deudor en las operaciones bancarias pasivas. El cliente es la contraparte de la entidad bancaria. Participa como deudor en las operaciones bancarias activas, como acreedor en las operaciones bancarias pasivas, o bien como cliente en las operaciones bancarias neutras.
Terceros vinculados en el contrato bancario. En ocasiones, la relación contractual entre la entidad bancaria y el cliente puede incluir la participación directa o indirecta de otras personas físicas o jurídicas que serán notificadas en el momento oportuno. Las principales características del contrato bancario son: es un documento completamente legal. Esto quiere decir que deben cumplir con la normativa legal vigente y respetar los derechos del consumidor. Guían las operaciones del banco dentro de sus actividades de intermediación financiera. Esto implica que el banco actúa como intermediario entre los ahorradores y los solicitantes de crédito, asegurando que las condiciones establecidas en los contratos sean respetadas para evitar riesgos y cumplir con las regulaciones financieras. No son exclusivos de los bancos. Otras empresas que estén incluidas en el término entidades financieras pueden implementarlos. Por ejemplo, las cajas de ahorro o las cooperativas de crédito. Son documentos bilaterales y consensuados, es decir, siempre se toma en consideración a ambas partes que deben estar de acuerdo con los términos y condiciones. Pueden ser temporales. Los contratos bancarios pueden tener diferentes duraciones. Algunos tienen un plazo fijo, como los préstamos, que tienen una fecha límite para su pago. Otros, como los contratos para abrir una cuenta de ahorros, pueden ser de duración indefinida, ya que el cliente puede mantener la cuenta abierta durante el tiempo que desee. Clasificación y tipos. Ahora, ¿cómo se clasifican los contratos bancarios? Primeros contratos bancarios de operaciones pasivas. Estos contratos se refieren a acuerdos donde los clientes entregan fondos al banco, permitiéndole captar recursos. Ejemplos comunes incluyen depósitos en cuenta corriente, depósitos a término y cuentas de ahorro. En estas operaciones, el banco recibe dinero de los clientes y les ofrece un interés por mantener esos fondos bajo su custodia. Segundo, contratos bancarios de operaciones activas. En este tipo de contratos, el banco utiliza los recursos que ha captado, por ejemplo, a través de las cuentas de ahorro, para prestarlos a otros clientes. Este tipo de operaciones incluye préstamos de dinero mutuo, préstamos en los que el banco presta dinero a un cliente, o apertura de crédito, líneas de crédito. Terceros contratos bancarios de transacciones neutras. En estos contratos, el banco no se encuentra en la posición de acreedor ni de deudor. Esto significa que no presta ni recibe dinero, sino que solo facilita la operación entre dos partes. El banco actúa como intermediario en estas transacciones sin asumir ningún riesgo financiero directo. Cuarta carta fianza. Una carta fianza es un contrato en el cual el banco se compromete a garantizar el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación si el deudor original no puede hacerlo. En este caso, el banco se convierte en responsable del pago o cumplimiento de la obligación en lugar del deudor, en caso de incumplimiento. También, los contratos bancarios pueden clasificarse como típicos y atípicos. Los contratos bancarios típicos son aquellos contratos que están expresamente regulados por las leyes de un país. Esto significa que el tipo de contrato y sus condiciones ya están establecidos en la legislación. Ejemplos comunes incluyen los contratos de préstamo, hipotecas, cuentas de ahorro o tarjetas de crédito. Estos contratos tienen un marco legal claro y definido. Los contratos atípicos no están específicamente regulados por la ley, pero se crean para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado. Aunque no tienen una regulación explícita, estos contratos son válidos siempre y cuando las partes involucradas lleguen a un acuerdo y cumplan con el marco legal general del país. Por ejemplo, un nuevo tipo de servicio financiero digital que aún no esté contemplado por la ley podría iniciar como un contrato atípico. Contratos como tal. Algunos de los contratos más usados son: 1. Contrato de cuenta corriente. Este acuerdo se establece entre una persona, física o jurídica, y un banco. El cliente deposita dinero o activos líquidos en la entidad bancaria, depósito o débito, y, a cambio, el banco otorga un crédito que permite al cliente disponer de esos fondos cuando lo necesite. El cuenta correntista tiene la facultad de utilizar estos fondos en cualquier momento, mientras que el banco está obligado a mantener el saldo disponible. Este tipo de contrato es consensual, ya que se formaliza con el acuerdo de ambas partes, y es nominativo porque regula la relación futura entre el banco y el cliente. Además, es típicamente oneroso, impone costos a las partes y de duración indefinida. Un aspecto clave es el secreto bancario,
que garantiza la confidencialidad de las operaciones del cliente. Sin embargo, esta figura ha sido cuestionada por permitir, en algunos casos, el ocultamiento de ingresos ilícitos, lo que ha generado debate sobre su eliminación. 2. Cheques y transferencias electrónicas de fondos. El cheque tiene una triple naturaleza jurídica. Es un medio de pago de obligaciones, un contrato entre el cliente y el banco y un título valor. Es una orden de pago incondicional dirigida a un banco, que debe ser pagadera a la vista, cuando se presenta. Los requisitos incluyen la firma del librador, la cantidad exacta de dinero, la identificación del banco y el nombre del beneficiario. Con el avance de la tecnología, las transferencias electrónicas han reemplazado en gran medida el uso de cheques. Estas transferencias permiten mover fondos entre cuentas bancarias sin la necesidad de manejar efectivo físico. Son rápidas, seguras y eficientes, involucrando a 4 actores principales: el emisor, el banco del emisor, el receptor y el banco del receptor. La UNCITRAL, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, define la transferencia de crédito como la secuencia de operaciones iniciada por una orden de pago para poner fondos a disposición de un beneficiario. Tercer préstamo de dinero y línea de crédito. Los préstamos bancarios son contratos donde el banco entrega una suma de dinero a un cliente, quien se compromete a devolverla en las condiciones pactadas. Estos contratos forman parte de la actividad de intermediación financiera de los bancos. La línea de crédito es una modalidad de préstamo en la que el banco pone a disposición del cliente un límite de crédito máximo que puede utilizar de forma flexible. A medida que el cliente devuelve parte del crédito, vuelve a tener acceso a esos fondos, lo que resulta muy conveniente para pequeñas y medianas empresas que necesitan financiamiento continuo sin solicitar nuevos préstamos repetidamente. Cuarto, crédito. Documentario. Este contrato es fundamental en el comercio internacional, ya que permite a un banco asegurar el pago a un vendedor por cuenta de su cliente, el comprador. A través de este mecanismo, el pago se realiza contra la entrega de documentos que representan la mercancía, sin necesidad de que ésta sea entregada físicamente en ese momento. Existen varias modalidades de crédito documentario, como el revocable, puede ser cancelado por el comprador o vendedor. El irrevocable garantiza al vendedor el pago, y el irrevocable y confirmado. El banco garantiza el pago con confirmación previa. Este tipo de crédito es muy útil para garantizar la seguridad de las transacciones en el comercio internacional, al reemplazar la entrega de mercancías por documentos fácilmente transferibles. 5. Fideicomiso bancario. Un fideicomiso es un contrato donde una persona, fideicomitente, transfiere la administración de sus bienes a una entidad bancaria, fiduciario, para que los gestione en beneficio de otra persona, fideicomisario. En este tipo de contrato, el fiduciario debe administrar los bienes de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente y rendir cuentas de su gestión. El fideicomiso se extingue cuando cumple su finalidad o si se vuelve imposible continuar con la gestión. Este tipo de contrato es común en el sector financiero y permite a los bancos ofrecer servicios de administración de bienes con seguridad jurídica. 6. Underwriting. Este contrato se utiliza en el mercado de valores, donde una entidad financiera, underwriter, asume la responsabilidad de prefinanciar una emisión de títulos, como acciones o bonos, de una empresa. El underwriting en firme es el tipo más seguro para el emisor, ya que el underwriter garantiza la compra de todos los títulos a un precio fijo, independientemente de si logra colocarlos en el mercado. En el underwriting de mejor esfuerzo, el banco se compromete a intentar vender los títulos, pero sin garantizar que se venderán todos. El underwriting garantizado asegura la colocación en un plazo determinado, y el underwriting todo o nada estipula que el contrato solo será válido si se colocan todos los títulos. Este tipo de contrato es fundamental para las empresas que desean obtener financiamiento sin recurrir al endeudamiento tradicional. 7. Factor deal. Es un contrato
el contrato no es puntual, sino que se realiza de forma continuada. Es decir, el banco se compromete a adquirir los créditos de la empresa por un periodo determinado. Sin embargo, el banco tiene el derecho de seleccionar los créditos que desea comprar y puede rechazar aquellos que considere demasiado riesgosos. Estos son algunos de los más utilizados, en especial por empresas, entre muchos otros más que existen actualmente. ¿Cómo abrir algunos tipos de cuentas? Según todo lo visto anteriormente, vamos a hablar un poco de cómo podemos abrir algunos tipos de contratos bancarios aquí en Colombia con distintas entidades. Cuentas corrientes. Una cuenta corriente permite realizar pagos, transferencias y manejar dinero con mayor flexibilidad. Generalmente no genera intereses y tiene facilidades como la emisión de cheques y una tarjeta débito. Pasos para abrir una cuenta corriente. Elegir la entidad bancaria. Algunas de las principales entidades en Colombia son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente. Requisitos. Necesitamos cierta documentación como cédula de ciudadanía o extranjería vigente, comprobante de domicilio, recibo de servicios públicos, certificado de ingresos o carta laboral. En algunos bancos puede ser requerido para evaluar la capacidad de manejo de la cuenta. Términos para acceder a la cuenta. Monto mínimo de apertura. Varía entre entidades. Firma del contrato bancario y aceptación de términos y condiciones. Normas generales. La cuenta corriente permite tener una chequera y realizar pagos con cheques. Tiene un mantenimiento mensual por los servicios prestados. Las transacciones pueden estar limitadas según el saldo disponible y los servicios contratados. Cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros es la opción más común en Colombia. Ofrece facilidad para depósitos y retiros, además de generar un pequeño porcentaje de interés sobre el saldo. Pasos para abrir una cuenta de ahorros. Elegir la entidad bancaria. Requisitos. Documentación. Cédula de ciudadanía o extranjería vigente. Comprobante de domicilio. Términos. No siempre requiere un monto mínimo de apertura, pero algunas entidades lo solicitan. Posibilidad de acceder a tarjeta débito. Firma del contrato de cuenta de ahorros. Normas generales. No suelen tener costos de mantenimiento, aunque algunas cuentas sí cobran una tarifa por retiros en cajeros automáticos que no pertenecen a la red del banco. Genera intereses sobre el saldo acumulado. Se utiliza principalmente para ahorrar y manejar recursos de uso frecuente. Tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito permite realizar compras y pagos aplazados a través de un crédito otorgado por el banco. Pasos para solicitar una tarjeta de crédito. Elegir la entidad bancaria. Requisitos. Documentación. Cédula de ciudadanía o extranjería vigente. Comprobante de ingresos. Desprendibles de nómina, declaración de renta o extractos bancarios. Evaluación crediticia. El banco evalúa tu historia crediticia y capacidad de endeudamiento para determinar el cupo. Límite de crédito. Firma del contrato de tarjeta de crédito. Normas generales. Los pagos se pueden realizar en cuotas y tiene una tasa de interés sobre los saldos no pagados al cierre. Pueden cobrar una cuota de manejo mensual o trimestral. Es importante realizar los pagos a tiempo para evitar cargos por mora. Préstamos bancarios. Los préstamos bancarios en Colombia se otorgan para diferentes propósitos, como la compra de vivienda, vehículos o consolidación de deudas. Pasos para solicitar un préstamo. Elegir el tipo de préstamo y entidad bancaria. Requisitos. Documentación. Cédula de ciudadanía o extranjería vigente. Certificación de ingresos o soportes financieros. Extractos bancarios, declaración de renta. Si es un préstamo de vivienda o vehículo, cotización o preaprobación del bien a adquirir. Evaluación crediticia. El banco analiza tu capacidad de pago y tu historia crediticia. Firma del contrato de préstamo. Normas generales. El préstamo incluye una tasa de interés fija o variable. Se acuerdan plazos de pago. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Si no se cumple con los pagos, se generan cargos por mora y posibles repercusiones en la historia crediticia. Consignación de cheques. La consignación de cheques permite depositar un cheque en tu cuenta bancaria. Pasos para consignar un cheque.
Requisitos. Debes tener una cuenta de ahorros o corriente activa. Cheque correctamente diligenciado. Nombre del beneficiario, monto y firma. En algunos casos, presentar un formulario de consignación. Normas generales. Plazo de compensación. El cheque puede tardar entre 1 y 3 días hábiles en hacerse efectivo, dependiendo de si el cheque es de la misma entidad o de otra. En caso de que el cheque sea devuelto, por fondos insuficientes, error en la firma, etc., el monto no se hará efectivo en la cuenta. Se debe validar el endoso del cheque en caso de que haya sido transferido por otra persona. Recordemos que algunas de las principales entidades bancarias en Colombia son Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA, Banco de Occidente, Banco Popular, Colpatria, y cada una tiene requisitos específicos que pueden variar ligeramente. Es importante que los usuarios verifiquen las condiciones particulares de cada banco antes de iniciar el trámite. Tasas de interés. Muchos de los contratos bancarios se rigen y necesitan las tasas de interés para establecer sus términos de pago y condiciones. Por eso vamos a profundizar más en este aspecto y cómo funciona en Colombia. Primera, tasas de interés de política monetaria. La tasa de intervención de política monetaria o tasa de referencia es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto, OMA. Esta tasa es el principal instrumento de intervención de política monetaria utilizado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. La Junta Directiva del Banco de la República define la tasa de intervención de política monetaria y sus decisiones tienen vigencia a partir del día hábil siguiente a la sesión de la Junta. La tasa en Colombia para este momento es del 10.25%. Bajo esta tasa se rigen, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Segunda tasa interbancaria, TIB. La TIB, tasa interbancaria a un día, hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día. Préstamos overnight. El plazo efectivo de los préstamos es de un día, pero puede variar si el préstamo se hace en fines de semana o si existen días festivos. Los préstamos entre las entidades son no colateralizados, es decir, que no requieren de garantías, por lo que la tasa refleja el riesgo crediticio asociado con las contrapartes involucradas en las operaciones. Adicionalmente, el nivel de la tasa refleja las condiciones de liquidez en el mercado monetario local. La TIB es calculada por el Banco de la República como el promedio ponderado por monto de estos préstamos interbancarios. La tasa en Colombia para este momento es del 10.26%. Tercer indicador bancario de referencia, IBR. En enero de 2008 comenzó a funcionar el esquema de formación del indicador bancario de referencia, IBR. Este indicador fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano. El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo. La tasa en Colombia para este momento es del 9,628%. Cuarta, tasas de captación. Las tasas de captación son los porcentajes de interés que las instituciones financieras, como los bancos, pagan a las personas o empresas que depositan su dinero en dichas entidades. En esencia, son una compensación que el banco ofrece a quienes confían sus recursos, por ejemplo, en una cuenta de ahorros o un CDT, y permiten que el banco use ese dinero para realizar otras operaciones, como otorgar préstamos. Estas tasas de captación también se conocen como tasas de interés pasivas, ya que representan una obligación o deuda de la entidad financiera con los depositantes. Cuando depositas dinero en un banco, ese dinero no es simplemente guardado. El banco lo utiliza para invertir o prestar a terceros, y a cambio te paga un interés. En Colombia,
El Banco de la República se encarga de calcular y publicar las tasas de captación de instrumentos como los certificados de depósito a término, CDTs, que son depósitos a un plazo fijo. Estas tasas se determinan como el promedio ponderado de las diferentes tasas ofrecidas por los bancos, tomando en cuenta los montos de los depósitos que se manejan en cada periodo. Esto significa que las tasas varían según la cantidad de dinero captada y el plazo acordado, y el Banco de la República usa esta información para generar un promedio representativo para cada tipo de plazo. Por ejemplo, en Bancolombia, para depósitos de 30 días, la tasa es del 0,10%, mientras que para 60 días aumenta al 0,15%. Para plazos mayores, como 90 y 120 días, las tasas son del 7,75% y 8,35%, respectivamente. Quinta, tasas de colocación. Las tasas de interés de colocación son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos de créditos se tienen créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos comerciales, ordinario, preferencial y tesorería, microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros, créditos especiales. El Banco de la República calcula y publica los datos semanales y mensuales de tasas y montos de las diferentes modalidades de crédito de los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para esto utiliza el formato 088, dentro del cual las entidades registran las nuevas operaciones denominadas en moneda legal y realizadas durante la semana. La tasa en Colombia para este momento es aproximadamente del 15,54%. Normatividad. Según el Código de Comercio, tenemos distintas normas y leyes que soportan los contratos bancarios. Por ejemplo, artículo 1382. Definición de cuenta corriente bancaria. Por el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Todo depósito constituido a la vista se entenderá entregado en cuenta corriente bancaria, salvo convenio en contrario. Artículo 1385. Operancia de la compensación de deudas. El banco podrá, salvo pacto en contrario, acreditar o debitar en la cuenta corriente de su titular el importe de las obligaciones exigibles de que sean recíprocamente deudores o acreedores. Esta compensación no operará en tratándose de cuentas colectivas respecto de deudas que no corran a cargo de todos los titulares de la cuenta corriente. Tampoco operará cuando el cuentacorrentista o cualquiera de los cuentacorrentistas haya sido declarado en quiebra o se le haya abierto concurso de acreedores. Artículo 1387. Afectación de embargo de sumas depositadas. El embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente afectará tanto el saldo actual en la hora y fecha en que el banco reciba la comunicación del juez, como las cantidades depositadas con posterioridad hasta el límite indicado en la orden respectiva. Artículo 1388. En el caso de que el banco pague cheques por valor superior al saldo de la cuenta corriente, el excedente será exigible de inmediato, salvo pacto en contrario. El crédito así concedido ganará intereses corrientes para operaciones bancarias a plazo menor de un año, a menos que se acuerde otra cosa. Artículo 1393. Definición de depósito a término. Se denominan depósitos a término aquellos en que se haya estipulado, en favor del banco, un preaviso o un término para exigir su restitución. Cuando se haya constituido el depósito a término o con preaviso, pero se haya omitido indicar el plazo del vencimiento o del preaviso, se entenderá que no será exigible antes de 30 días. Artículo 1397. Disposición de depósitos recibidos en cuenta colectiva. De los depósitos recibidos en cuenta de ahorros, a nombre de 2 o más personas, podrá disponer cualquiera de ellas, a menos que se haya pactado otra cosa con el establecimiento de crédito. Artículo 1400. Apertura de crédito y descuento. Se entiende por apertura de crédito el acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado.
Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá por celebrado a término indefinido. Artículo 1401. Formas del contrato. La disponibilidad de que trata el artículo anterior podrá ser simple o rotatoria. En el primer caso, las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de estas. En el segundo, los reembolsos verificados por el cliente serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Estos son solo algunos de los muchos artículos existentes en el Código de Comercio que respaldan los contratos bancarios y le dan su estructura legal. Gracias a todos por su atención y espero que esta información haya sido útil para todos ustedes.